Hola, hola, soy Vicky Lozada. Cada persona ve y siente cada suceso de la vida de una manera diferente. Tienes lo suficiente para tomar el mundo. Yo le llamo a esto la universidad en ruedas. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola, Diana. Hola, hola. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto verte. Es un placer sentarme aquí en esta conversación contigo. Ay, yo digo lo mismo, Vicky, me encanta. Tenemos siempre tema de conversación, siempre se nos alargan las conversaciones y dijimos, bueno, qué rico Así que es. compartamos. Gracias por invitarme a lo que tú haces, gracias por hacerme parte de tu mundo. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí en nuestro podcast Hablando con Propósito y hoy estoy así con esta maravillosa invitada, una mujer que tiene muchos aspectos que compartir, que ha logrado recorrer caminos y lo cual nos va a hablar de todo esto, un poquitito de esto. Vamos a tener otros podcasts con ella porque son temas muy interesantes. Y la verdad, ella está aquí hoy con nosotros para compartir sobre el liderazgo. Diana es una coach transformacional y bueno, habíamos hablado, no que te enfoques, quieras el foco del liderazgo, pero tocas esa parte. Entonces, bueno, Diana, estás hoy aquí. Yo soy Vicky Lozada, life coach y mentor. Y bueno, estamos felices de conectarnos hoy con cada persona que esté con nosotros en este podcast. Diana, cuéntame un poquito de ti. Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Vicky. Sí, como tú dices, yo soy coach transformacional, tengo varias herramientas con las que trabajo. Eh, si te hago un resumen de lo que yo hago, yo ayudo a la gente acompaño a la gente en su proceso de exploración interna para romper la procrastinación, para conectarse con su autoconfianza y ya sabes, para activar esa brújula interior que tenemos todos por dentro y que a veces con el tiempo, con las ocupaciones, con la vida, se nos olvida que la tenemos ahí adentro. Entonces volver a reactivarla para como regresar a ese camino natural de autorrealización que todos tenemos de una u otra manera. Y bueno, herramientas. A mí me gusta combinar todo lo que yo hago. Yo soy astróloga, soy coach en programación neurolingüística, soy hipnoterapeuta clínica, también trabajo con hipnosis espiritual de regresiones. Me encanta la espiritualidad, la neurociencia también. Entonces, son todas cositas que yo mezclo en lo que hago, porque es como mi receta, como lo que a mí me sirvió. Exacto. Entonces, Bueno, para... yo creo que eso es lo que hace más valioso el coaching, porque poder hablar desde el conocimiento y guiar desde el conocimiento funciona, pero cuando se guía desde el conocimiento más el conocimiento que da la experiencia, eso es un valor muy grande, es invaluable realmente, porque si podemos guiar a través de lo que sentimos, podemos tener esa capacidad de entender a las personas que llegan a nosotros y saber qué están viviendo, qué están sintiendo y conectarnos con ellos. Diana, pero tú eres una mujer luces muy joven. Y bueno, con toda esta experiencia, esta capacidad y todo lo que has recorrido, cuéntanos un poquito. Ay, yo te preguntaría, define joven, porque, Ah, porque yo tengo 43 años. ah, Ah, y bueno, la, la verdad, luces menos de 43. Creo que nunca te había preguntado la edad. sí, tengo 23 años, tengo un hijo de 17 años, cumple mañana, Nico, 17 años, de hecho. Em, Mi historia, un poquito te cuento, soy colombiana, llegué aquí hace 17 años, justamente, yo llegué con mi hijo en la barriguita, eh, Ujú. yo estaba metida en una relación que era, yo creo que ya estoy tranquila para decirlo porque antes no lo decía, era una relación muy tóxica, una relación que cuando se terminó me hizo conectarme mucho conmigo misma. O sea, terminar esa relación para mí fue una bendición, y sí. O sea, Pues, trabajé muchos años en finanzas, estuve en la alcaldía de Montreal,
Y mira que en el 2017 tuve una depresión. Yo como que no entendía como que en dónde estoy, como que estoy haciendo, esta es la vida que quiero vivir, no entiendo ya con mi nueva pareja que ha sido un gran ángel y una gran luz en mi vida. Y bueno, pasó esa depresión, no le paré muchas bolas, como, ay, sí, depresión, pero pues a mí me educaron con que uno no puede mostrar la debilidad y entonces Ujú. uno tiene que seguir. Entonces le eché como tierrita a ese fuego que se prendió en ese momento en el 2019, sí me pareció una muy fuerte que estuve en depresión un año y medio, todavía estaba en la alcaldía de Montreal, y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que necesitaba cambios, porque es que yo me acuerdo de una frase que decían los psiquiatras, que tuve varios encima de todo, que me decían, no, y es que tienes que cuidarte, porque es que la próxima, siempre hay Oh, 70% de posibilidades, algo así era, no me acuerdo exactamente, ya. 70% de posibilidades de caer en otra y la siguiente va a ser más fuerte. Yo decía, no, pues la siguiente me mata, porque pues yo ya. Sí, si esta fue así tan fuerte, ¿cómo será la próxima? Sí, porque yo ya tenía pensamientos suicidas, Ok. entonces era una cosa muy, muy fuerte. Entonces ahí es que yo dije, no, no, no y no, o sea, eso a mí no me va a pasar y, Ujú. y no, yo no voy a caer en esas estadísticas porque sí. Entonces empieza mi recorrido de búsqueda de quién soy, empecé a estudiar psicología, oye, que hice cualquier cantidad de cosas Sí. buscándome a mí misma, buscando mi propia inspiración. Y me di cuenta que realmente al final de todo lo que mi diagnóstico, mi autodiagnóstico, era, entre comillas, era que no estaba conectado conmigo misma, que Ujú. era Importantísimo, wow. importantísimo, que Sí, no conocía mis valores, que no podía responder a la pregunta ¿quién soy? sí, Que había hecho muchos años cosas porque alguien me lo pedía o porque me dijeron que eso era lo correcto, o porque, pero no realmente lo que venía de mi alma, de la vibración del alma, ¿ya sabes? Y entonces, pues bueno, entré en este camino, primero para mí, para empezar a estudiar astrología, conocerme, una amiga que hace Reiki, me hacía Reiki, todo esto que se le llama terapias alternativas. sí. Terminé enamorándome del poder del subconsciente. Me di Ujú. cuenta que hay muchísimo poder el que tenemos entre las dos orejas y que no, y que yo no sabía manejarlo. Y entonces, con Ajá. el tiempo me doy cuenta que, bueno, casi nadie, o sea, no sabemos el poder que tenemos, no conocemos nuestra propia esencia, nuestra propia identidad. Entonces, bueno, Cierto. todo una cosa llevó a la otra, terminé cambiando de carrera. Esa es la maravilla del poder entender que podemos reinventarnos y que podemos cambiar el camino, que la ruta no está trazada indefinidamente, que no está escrito nada en piedra, que se puede cambiar, que la historia se puede reescribir, ¿verdad, Diana? Y Sí. relaciono mucho con todo este tema, todo esto que tú compartes, porque finalmente siento que viví cosas muy similares en el tema en el tema de la depresión. Afortunadamente no pasé yo por varias, pero una sola bastó para hacerme Tomar la decisión. de la decisión de tengo que hacer algo. Y bueno, pero Diana, mucho que contar, una gran inspiración, la verdad, porque poderse levantar uno de estos temas, de un tema de depresión, de ansiedad y demás que todo esto ocasiona, pues la verdad necesita hacerlo de una manera consciente, de una manera persistente y permanente. No se valen pañitos de agua tibia, no se vale hacerlo un día y el siguiente día ya quiero estar bien, no, se necesita mucho trabajo interior, mucho estudio. Pero lo mejor de todo es que es lindo, ¿verdad, Diana? Que lo que tú dices, me enamoré de esto y ahí uno dice, ¡ah, qué bonito! Siento que vale la pena. Y lo que tú dices es tan cierto, Vicky. Esto no es de tomé un curso y entonces ya. Y Sí, leí un libro y entonces ya. Esto es la vida entera.
un trabajo de evolución, de autoconocimiento, de autoaceptación, de Mm, autocontemplación, que es una palabra que me gusta muchísimo, que se usa en la Me meditación. encanta, me encanta, me Y encanta. sí, y esto no se hace de la noche a la mañana, ni tampoco tiene un fin. O sea, no es como que no, de aquí a 3 meses ya acabé mi autoconocimiento y mi autoformación. No, es... 100% de acuerdo, Diana. Ujú, 100% de acuerdo. Porque es que, como digo yo, cambio, todos los días cambiamos un poquito, ujú. pero transformación, eso se hace a través de la vida y se va haciendo poco a poco y se va haciendo así de una manera absolutamente, como decía antes, consciente y de verdad con una intención que nace, que nace del corazón. Si no es así, es temporal. Entonces, pero bueno, Diana, la verdad, eh, em, es tanto lo que hay que compartir, son temas tan apasionantes que siempre, como decías tú al comienzo, nos llevan horas y horas compartirlo y eso es lo que queremos, que podamos inspirar y no solamente inspirar a las personas que nos ven, sino también llevarlos a tomar una decisión, así como tú lo estabas hablando, una decisión real. Sí, De deseo de transformación, de deseo de cambio. Y cuando cambio yo, cambia todo a mi alrededor. todo. Es impresionante. Cambia todo a mi alrededor. Y ahí es cuando verdaderamente debemos entender que todos somos líderes. Todos somos líderes de una o de otra manera, con una o con otra persona. Siempre hay alguien que te ve como un líder de algo. Es impresionante eso. Entonces, imagínate la importancia del autoliderazgo. Lo que yo digo, aún si no tenemos un grupo que dirigir, tenemos personas que nos ven, que Ujú. son nuestros hijos. En el caso nuestro, que tú tienes hijos, yo tengo hijos, pero una persona que no tiene hijos, está el compañero de trabajo, está el papá, la mamá, los hermanos, siempre hay alguien que nos observa y que si somos un buen ejemplo a seguir, pues ahí tendremos personas que están caminando nuestro camino y qué mejor, la verdad, yo siento que poder dejar un buen legado, yo pienso mucho en el legado que podemos dejar a nuestros hijos, en el legado que dejamos a las personas que nos ven, a esas personas que nos siguen, a esas personas que de alguna manera, a quienes les somos de inspiración, un modelo a seguir, eso es muy importante reconocerlo. Entonces, ahí es cuando entendemos que sí somos líderes y que el líder se debe preparar. Y me encanta lo que dices, porque bueno, ahorita que te contaba la historia, me salté una parte que es muy importante y es como mi decisión de cambio de carrera, de sanarme a mí misma, de buscar mi propio camino. Mi hijo Nicolás es mi gran motor, fue mi gran motor y todavía lo es, porque yo decía, es que yo me acuerdo que yo decía, ay, tan bonito esas mujeres, cómo se aman, cómo siguen su camino, y en ese momento para mí era una utopía, era como algún día seré eso. Y yo decía, pero es que mi Ah, hijo también tiene derecho a tener una mamá que se quiere, tiene derecho a tener una mamá que se prioriza, porque es que terminar entendiendo que priorizarse no es egoísmo, todo lo contrario. es Y al eso fue, contrario, es poder, eh, poder dar lo mejor para quienes lo merecen. sí, Tu hijo merece lo mejor, él no merece cualquier cosa. Y así nuestros hijos y las personas que están a nuestro alrededor. Ser un buen amigo, ser un buen hermano, ser un buen ser humano, la gente, el mundo lo merece y no lo sí, entendemos. qué lindo, eso sí, sí, es justo Entonces, y necesario. eso nos dejamos, y la verdad, si no es por mí, lo hago por ese motivo al menos, pero la verdad es eso y poder nosotros dar lo mejor. Hablando de esto, y bueno, es un tema que decidimos tocar un poquito hoy, el liderazgo frente al mundo que estamos viviendo. Diana, tú has trabajado con líderes en diferentes formas. ¿Cómo consideras tú o cuáles son las falencias que ves tú
hablando nosotros desde ese punto de que todos somos líderes, pero que hay personas que tienen mayor impacto. Entonces, estas personas que tienen impacto grande sobre otros o que tienen una responsabilidad de otras personas bajo su tutela, ¿tú qué Sí. crees que es verdaderamente lo que hace falta? Mira que, bueno, yo como te decía hace un rato, soy muy fan del autoconocimiento y todo eso. Y a mí me parece que un líder necesita primero aprender al autoliderarse y a llevarse a él mismo a la coherencia. O sea, es como yo me conozco, yo digo y hago y todo está en coherencia y está en coherencia también con lo que yo soy en mi esencia y en mi identidad. El autoconocimiento, como la autocontemplación, como decía hace un rato, me parece que falta mucho porque es como, te lo voy a poner metafóricamente para que me entiendas un poco más. Es como a veces siento que los líderes están como un barquito que saben hacia dónde van, casi siempre saben hacia dónde van, pero no saben de dónde parten, de dónde sale el puerto. Es como que fueras a coger un avión y dices, me voy para España, pero ¿cuál es la salida? Sí, ¿por dónde voy? Entonces, ¿Qué tomo? ¿Qué hago? sí, 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 ¿cuál es el aeropuerto? Entonces no me encuentro y bueno, y no llego. Y para mí esa salida es ese punto de partida que está aquí adentro. Entonces yo diría que realmente ese autoconocimiento de los líderes a veces yo lo veo un poco marcado, no todo el mundo, pero es como tú ves a líderes que quieren liderar con el miedo o que quieren liderar con la autoridad y como soy yo el que manda y él y con cosas que terminan llevando a la gente a la incoherencia. Eso se ve mucho en las empresas, por ejemplo. Empresas, total. líderes, jefes que mandan a sus empleados a licencias de enfermedad porque los empleados no pueden más de la presión, porque si el líder no se reconoce como ser humano, no se reconoce a él mismo primero, ¿cómo hace para reconocer a alguien más? Es que yo siempre digo, si la cabeza no está bien, el cuerpo no funciona bien. Verdaderamente es eso, el líder es cabeza. El líder camina el camino antes de quienes le siguen. Digo, es como la punta de una lanza. Abre camino y el cuerpo sigue. Exacto. Entonces, si no está bien, no va a poder lo demás funcionar. He estado en empresas, justamente hace poquito estuve en una bastante importante dando una conferencia justamente de inteligencia emocional con un grupo de personas, empleados muy inconformes, bastante inconformes con todo. Entonces, con todo, ¿a qué me refiero? Desde su jefe, porque no hay apreciación, porque no hay respeto, porque nunca está, no hay presencia, no hay más sino la palabra el jefe, pero en realidad no hay ese liderazgo real. Entonces, pudimos notar cómo desde que parte ese punto, desde ese punto de partida, cómo se va regando al resto de la gente. Entonces, Total. inconformidad. Entonces, si estoy inconforme con mi jefe, ya luego no sé si estoy inconforme con lo que yo hago porque pues mi jefe está inconforme, de repente es porque yo no soy bueno, pero entonces también es mi compañero, también en la empresa, también tanta inconformidad que esto trae un descontento general y la verdad es que comienzan a funcionar mal las cosas y Sí. comienza la gente a trabajar sin deseo, sin gusto y por Dios, como les decía yo, ¿cuántas horas de su vida están pasando en esta oficina? Sí. ¿Cuántas horas? Es la mayoría de las horas del día en que uno está despierto. Mucho Ujú. más tiempo que lo que pasa con su familia, con su primera familia. Se convierten en la familia y dime qué es eso, qué tan difícil es vivir 8 horas, llamémosle, con una familia que no te agrada y Ujú. que todo funciona mal y que hay choques y choques de inconformismo y claro, es que si no le dicen a uno y si no le hablan bien, entonces si la cabeza, el líder, no se sabe comunicar, no se conoce, porque esos son el punto de partida, ¿no? Son Sí. cinco diferentes aspectos que son importantes, importantísimos
para comenzar en un líder, para comenzar una transformación en un líder, para convertirse en alguien que haga impacto, es un buen legado. Y Eh, entonces estás hablando del autoconocimiento. el autoconocimiento, sí es. Yo veo mucho en las redes y los cursos de liderazgo que dicen qué tipo de líder eres. Ujú. Entonces es como que te dan una lista de cualidades de tipo de líder y es como que uno tiene que acomodarse a lo que hay. Pero, ¿y qué pasa si es una mezcla? O sea, por eso es que a mí me gusta volver a mí, volver al punto de partida. Sí, 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 pero primero hablemos de cómo es la persona como líder y el sí. líder como persona, porque es que eso somos primero personas. Entonces, Personas, definitivamente, y a eso voy en el segundo, entonces, la autorregulación. ujú, Porque si yo me conozco, sé que me incomoda, que también con eso es suficiente. No, es saber que esto va muy conectado con la parte emocional y que todo nos produce una emoción y una emoción diferente. A todos y a cada uno, inclusive con un mismo aspecto, una misma situación. Todos lo vemos como le hablo yo, como lo digo yo, con un color de lentes diferente. sí, 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 eso es bonito. A mí me gusta decir siempre como permiso para ser humano, porque es que a veces un líder también tiene reacciones y un líder no puede estar como una... No, es que no es una máquina, porque si no, No, no sí. conecta. Y si un líder no se respeta a él mismo, si un líder no respeta sus propios límites y después va y le exige un montón de horas de trabajo a las personas, entonces no Ujú. respeta a las otras personas. Por eso es que la autorregulación de la que tú estás hablando es como, ok, ¿cuáles son mis necesidades? O sea, como Sí. persona, primero, porque primero somos Conozco mis personas y luego necesidades, líder. Ujú, cómo reacciono ante esas necesidades. Y luego, ¿cómo lo comunico? Que siempre hay, en el liderazgo hay muchos miedos, hay muchos, bueno, pues, como en todas las áreas de la vida, pero en el liderazgo hay el miedo de perder el respeto si soy vulnerable. Está el miedo de perder el poder, autonomía, y el líder no es, hay también ese mal concepto del poder, ¿no? sí, Entonces, el sí, líder tiene poder, pero ¿poder para qué? sí, Tiene poder para transformar vidas de bueno a mejor. sí. Pero primero, es como siempre digo, es como primero transforma la tuya. O sea, primero la tuya, primero tú. O sea, y después sí puedes transformar a los demás. A mí me parece chistosísimo como cuando, por ejemplo, veo coaches o terapeutas que están hablando de no, porque tienes que vencer la victimización y no seas víctima. Y cuando tú los ves en la vida real, están metidos de cabeza en la victimización. Sí. Entonces tú dices, ok, esto es una incoherencia. Es. Sí, es cierto. Bueno, es cierto que se da de esta manera, pero así como tú, como yo, tenemos esa responsabilidad como líderes que somos. Personas. ¿Y por qué? Porque estamos impactando personas así como quienes nos están escuchando, así sea uno. Estamos impactando la vida de ese uno. Y ese uno se multiplica y luego el resto se va multiplicando. Entonces estamos transformando e impactando la vida de muchos. Todos, sí, todos tenemos ese poder Entonces, de impactar a alguien. ahora sí, sí está el poder de automotivarnos. Ujú, Bueno, hablábamos de la palabra motivación, ujú, que entendiéndola desde el punto de soy capaz de tomar esa determinación que tú y yo tomamos, de ujú, decir, estoy en el piso y estoy en depresión y estoy mal, necesito levantarme, necesito hacer algo. ujú. Deseo transformación. Esa es la motivación que necesitamos. No las palabras de alguien que te diga, "Ve, qué bonito", y mañana entonces, y sí, te levanta como espuma, pero mañana vuelves y bajas. No, es esa capacidad, el líder tiene esa capacidad de autorregularse, de automotivarse, de decir, quiero hacerlo, y en ese conocimiento de que soy ser humano, como dijiste ahora que me encanta, ese permiso, quiero tener el permiso de ser un ser humano. O como Sí, decía alguien, que deberíamos tener una visita aquí que dijera,
humano en construcción, permanente, o sea, una vez Permanente, permanente. total. Y es cierto, entonces la capacidad, el líder tiene esa capacidad y se necesita esa capacidad de decir, no porque estoy en esta posición, no porque ya me escucho uno, bueno, ya me quedo, sino necesito aprender más de mí, necesito mejorar, mejorar o sea, en esa competencia conmigo mismo, ¿no? Es Quiero ser como, mejor en lo que tengo. Los que están conmigo, los que me están escuchando, los que me ven o los que me siguen o a quienes estoy apoyando, necesitan necesitan lo mejor de mí. Entonces voy a hacer lo mejor de mí para darles lo mejor. sí, 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 es como yo te decía, pues cuando hablábamos antes que la motivación en mi propia historia me gusta más es como instalar hábitos, hábitos saludables. O sea, Ujú. porque como, y eso viene con un propósito. Entonces tú hablabas Total. ahorita de si estoy en una depresión, mi propósito es salir de aquí, salir de levantarme. Ese es mi Ujú. foco, ese es mi objetivo. ¿Qué necesito hacer para avanzar hacia allá? ¿Cuáles son los hábitos que necesito instalar Sí. para lograr tal cosa? Eso yo lo hago mucho con mis coachados, con mis consultantes. Instalar un objetivo muy claro, muy preciso, Sí. con fecha, Y para llegar a ese objetivo hay que revisar los valores y los hábitos. Ujú, ¿Qué creo? ¿A qué le doy tiempo? También, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo mejoro? ¿O cómo instalo nuevas cosas en mi vida? ujú. Y eso solamente a través de los hábitos, de hacer algo habitualmente, que era lo que hablábamos, habitualmente, con consistencia y con persistencia. Con intención, porque mi Mucha intención intención. tal cosa. Mi intención es, por ejemplo, tengo una clienta que es pintora, mi intención es el próximo año abrir mi galería de arte, ok, ese es el objetivo que necesitas hacer de aquí a allá. Sí. Y es Ajá. como el enfoque en algo, me parece bonito, porque a mí me encanta la espiritualidad y la hipnosis, pero me gusta también el equilibrio. Entonces, ok, Sí. sí, vamos a la información, en las hipnosis y todo eso, pero ¿para qué nos sirve en esta vida? Ajá. Este, Es que somos holísticos, ¿no? Es el trabajo holístico. ujú, Cuerpo, alma, mente, espíritu. No podemos alimentar uno solo y que no, el resto se queden dormidos porque se debilitan. Eso me sí, pasó a mí. Me centré en la parte espiritual y todo era espiritual. Y ujú. verdaderamente me debilité en otras áreas. Pero sí, eso es importante, entender el equilibrio, ¿no? El equilibrio, sí. El Todo el equilibrio equilibrio. permanente. Bueno, y yendo a estos puntos importantes del liderazgo y de cómo crecer en inteligencia emocional o en inteligencia en capacidad, porque a eso vamos. La inteligencia emocional son habilidades que verdaderamente todos, no solamente el líder, no solamente las madres, no solamente la persona que está buscando un propósito específico, es que desde el niño en adelante debería tener trabajo en inteligencia emocional. O sea, ¿qué es? Son habilidades, todas estas habilidades, todos estos skills, se le dice en inglés, pero son habilidades. Si no las tengo, tengo que capacitarme, tengo que estudiarlo, tengo que canalizarlo y luego hacerlo parte de mí. Sí, totalmente de acuerdo. Y esas son habilidades que me da risa porque me haces pensar que ahorita yo estoy tratando de aprender habilidades para mostrarme en las redes sociales. Entonces son habilidades que no tengo, pero que tengo que ir a buscarlas. Es un poco lo mismo con todo. De hecho, con todo. Son habilidades que se van aprendiendo y, como tú dices, integrarlo en lo que somos a punta de práctica. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos entonces a, ¿qué dices tú de la empatía? La empatía. Empatía, simpatía, eso siempre tengo, porque es que hay ahí dos corrientes, ¿no? Hay unos que dicen que prefieren la empatía, otros dicen que prefieren la simpatía, porque la empatía es ponerse en los zapatos de las otras personas y Ujú, entender como lo que están viviendo. ujú. A mí me parece interesante eso. Es como depende de la situación hacia dónde me voy, si a la simpatía o a la empatía, pero llega momentos en que ser empático para un líder, una persona, uno de su equipo,
de su familia, de lo que sea, está pasando por un momento difícil, tener la capacidad de parar un momento y ponerse en los zapatos de esa persona para decir cuáles son las necesidades de esta persona. Es un poco Ujú. abandono mi mundo para entender lo que la otra persona está viviendo. El Total, famosísimo ponerse en los zapatos de alguien ya más, qué las más. situaciones. Poder entender que esta persona está viviendo una situación que puede ser que Ujú. yo la haya vivido, pero fíjate esto, puede ser que no la haya vivido. Puede ser que no lo haya vivido, sí. Entonces, como hago yo siempre la invitación a la gente a este grupo, justamente estoy hablando de esto porque esto lo acabo de tener, este entrenamiento. Les decía, ¿te interesas en conocer a la otra persona? Y lo hablaba con mi esposo hace unos días. Una cosa es decir, ay, sí, pobrecito, como vivió, pero ¿te interesas realmente en quién es la persona y cómo siente de acuerdo a sus experiencias? Porque cada persona siente de una manera, un evento de una manera diferente. Totalmente. Diferente, aunque no sea el mismo evento, cada persona vive este evento de una manera diferente por sus propias experiencias, por sus propias creencias y demás. Entonces, si un líder, porque estamos hablando ahorita de liderazgo, si un líder, pero esto abarca para todos, no se interesa en qué es lo que está sintiendo la persona según su perspectiva, pero entendiendo qué se puede vivir cuando se vive desde la perspectiva de esta persona que está viviendo esta situación, entonces no puede entenderlo, porque si lo va a entender, mira, se lo decía, de hecho, se lo decía a una de mis hijas hace un tiempo, que ella tiene una gran capacidad de manejar proyectos y de crear, de buscar las soluciones a las difíciles situaciones, rápido. Ella es rápido, entonces me decía, pero es que tengo una persona que me está trabajando en este proyecto y yo no entiendo cómo es que no logra hacerlo y yo me desespero y me impaciento porque es que yo sé que eso se puede hacer rápido. Te decía, eso porque tú tienes esas habilidades naturales. ¿Te has puesto a entender qué tanto estrés le puede ocasionar a esta persona el hecho de hacer eso que tú no, que no tiene las habilidades, que no sabe cómo ni por dónde empezar? Debe Mm. sentir mucha angustia, debe sentir mucha ansiedad. Entonces, si tú te pones en su situación, ¿qué sientes tú cuando sientes ansiedad o angustia o te sientes preocupada porque no logras hacer una cosa que tú no tienes la capacidad? Así. Ah, sí, Es un poco lo que decías hace un rato, lo de las gafas. Todos tenemos gafitas de colores diferentes. Me sí, gusta la idea de decir, en coaching lo utilizo mucho, de hecho, es como de, préstame tus gafitas, yo quiero mirar cómo es que tú estás viendo esto. Entonces, tú puedes, exacto. déjame, yo me retiro un ratico las mías solamente para entender cómo tú estás viviendo esto y cuéntame, y es una curiosidad muy honesta, muy profunda. Sí, sí. Entonces, Este, la empatía yo digo que en el tema del liderazgo y se da en todo tipo de relaciones. Lo estamos hablando ahorita en el tema del líder, pero es que como todos somos líderes de alguna manera, entonces dime, un padre, por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos que ponernos en la situación y bueno, si es que tenemos esa capacidad y si ya estamos entrenados, pero cuántas veces vemos que de verdad es una necesidad ponernos en los zapatos de un teenager, dime tú, un adolescente que está viviendo tantos cambios, que está viviendo tantas situaciones y queremos que sea un adulto ya porque lo vemos en cuerpo grande. sí, 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 eso, ese tema de los adolescentes puede ser muy largo aquí. Es Total. como- Entonces es es- esa capacidad de nosotros poder entender lo que siente la persona desde su perspectiva. ujú, sí, ¿Listo? desde el Entonces, es muy necesario ahorita en el liderazgo. Y yo pienso que llegando a ese punto, podemos tener un manejo social más impactante, mejor, tener relaciones tanto en el trabajo, en la casa, con los amigos, en todos los ámbitos,
La persona que tiene estas capacidades, que se entrena, porque no las tenemos todas, no las tenemos todas, con seguridad habrá unas que otras, pero todo esto se necesita entrenar, ser entrenado. Sí, definitivamente. El cerebro se entrena, así como cualquier otra cosa, como los músculos se entrenan. Total, es un músculo, el cerebro es un músculo, necesita ser entrenado y se necesita ser entrenado a través de diferentes aspectos. Sí. Entonces, yo pienso que esos serían los puntos claves allá a impactar, a traer a cada persona que no esté a nuestro alcance, pero comenzando con nosotros mismos. Siempre. Totalmente de acuerdo, sí, eso es para cualquier cosa. Necesito tomar una decisión. Ok, vuelve a ti primero. Vuelve a ti. ¿Cuál es tu A mí esencia? me gusta mucho ese tema, me gusta mucho. Ujú. Sí, Sí, es como la estructura, mejor dicho. sí, vuelve a ti para mirar qué hay ahí detrás, qué te está haciendo, qué te motiva. Pero Sí, la importancia de que conectemos con nuestra esencia, que para mí está conectadísimo con la parte emocional. La esencia es quién soy yo, de qué material estoy hecho, ¿de qué qué, materia? qué capacidades tengo, pero también cómo siento. Sí, es que me hace vibrar, cómo funciona mi cuerpo, es entender las emociones a través del cuerpo, incluso, que eso es algo que nunca nos enseñaron, por lo menos a mí no. El autoconocimiento del cuerpo es, mira, Nazaret Castellanos, una neurocientífica que a mí me gusta mucho, dice, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Entonces, porque Total, es que una emoción es un pensamiento abstracto si no está el cuerpo para expresarla, para sentirla. Entonces, total, total. es De que resto sería un conocimiento. Y pasa que cuando nosotros comenzamos a apartarnos de todo esto, porque a través de la vida nos vamos desconectando de nuestros propios sentidos. Y cuando nos desconectamos de nuestros propios sentidos, suceden cosas que ni siquiera entendemos en qué parte del cuerpo lo estoy sintiendo y se afecta. sí, Yo a veces me doy cuenta que estoy reaccionando o accionando de una manera específica y cuando le pongo atención a lo que está sucediendo, me doy cuenta que es que tengo dolor de cabeza, porque estoy así como incómoda, que siento que lo que me dicen me hace sentir mal. Entonces, ¿es la otra persona o realmente soy yo? Y cuando me doy cuenta, tengo dolor de cabeza. ujú, Y a mí el dolor de cabeza no me da así tan fuerte, fuerte, sino es como algo allá, a veces me pasa eso. ujú. Y es como que no lo percibo mucho, entonces me cuesta trabajo entender, es que tengo dolor de cabeza. Y por eso estoy de mal genio. Sí, ¿a cuánto les da mal genio estar con hambre? Ah, no, pues imagínate. El frío. Ujú, O tengo una persona que es muy cercana, y siempre que noto que está en coma, le digo, bueno, tócate tus manos, ujú. percibe el ambiente, está con frío, entonces me dice, tengo un frío terrible. Ok. Mira cómo te funciona cambiando el ambiente. Abrígate, toma una taza de café, de té, coge algo caliente, o sea, se perciben las cosas de una manera diferente. Sí, sí, sí. No sé. Entonces es conocernos, ese conocimiento. Y puede sonar en algún momento como, romántico, no lo es No, es importantísimo, necesario. necesarísimo en todos los ámbitos, desde el gerente más alto de una compañía Sobre todo. hasta Mm. el niño que está comenzando. Yo tengo, tú sabes, tengo una nieta de 3 añitos y le digo a mi hija y a mi yerno, y les decimos nosotros constantemente, están haciendo un trabajo tan lindo con ella porque es esa guía que le están dando, la capacidad de entenderse. Y a veces ella está haciendo algo y ellos le preguntan, María Paula le pregunta, ¿cómo sientes tu cuerpo? ¿Estás seguro ahí?
o no te sientes segura? ¿Te da miedo o no? Ella mm, ya está aprendiendo a reconocer si su cuerpo, qué siente su cuerpo. Y está aprendiendo a reconocer qué es el miedo, qué es la frustración. Ok, sí, eso se llama miedo. Lo que acabas de sentir es miedo y se siente así, así, lo sientes así, así. Ok, lo que acabas de sentir se llama frustración. ¿Qué quieres más de esto y no puedes tenerlo? Eso se llama frustración porque no puedes tener algo, pero es que no todo lo podemos tener en la vida. Sí, sí, Entonces ahorita ya no se puede más de esto. Ok. sí. Entonces, desde el niño hasta la persona que tenga el cargo más alto, de verdad, definitivamente, porque si no lo hacemos desde niños, llegamos a ser adultos que con problemas, con ansiedad, con depresión, a volvernos ogros en nuestro trabajo, a estar inconformes, tantas cosas. Bueno, yo pienso que hay mucho que dar aquí, Diana. Yo no sé, algo que yo no sepa y que quieras compartir y que quieras hablarle a esta audiencia. No, yo creo que se dijeron muchas cosas. Vuelve siempre al autoconocimiento desde todos los ángulos, desde las emociones hasta el cuerpo, a aprender a reconocer mis reacciones, preguntarme siempre. A mí me gusta mucho utilizar la meditación para eso. La meditación de plena conciencia es Definitivamente. una linda herramienta para entrenar la mente, para entrenarla y sobre todo para para entrenarla a salir del hámster mental o de la red neuronal por defecto, como dicen los neurocientíficos, Sí, que se nos puede activar muy rápido. Entonces, la meditación ayuda en muchas cosas, la verdad, y la autocontemplación, como te decía al sí, principio, a través de la meditación, las emociones, el cuerpo, las sensaciones, los sonidos que están afuera, es algo que me parece bastante interesante en este tema del entrenamiento de la mente. La meditación, mindfulness, yo lo mezclo con hipnosis porque soy hipnoterapeuta, que me parece hermosísimo las visualizaciones cuando se combina la sí, meditación definitivamente. y la hipnosis. Entonces, es una recomendación que yo haría es tomar la rutina de la meditación. Obviamente, siempre buena alimentación, el ejercicio, eso siempre es bueno. Y las razones son miles, podemos hablar Sí. muchas cosas y influye la salud del cerebro, de hecho. Pero la meditación es algo que se nos olvida un poco, que no nos enseñaron o que se quedó como en el espiritualidad y no realmente, es Sí. algo muy, como tú Hay decías, muy romántico. tantos mitos acerca de la meditación, lastimosamente, y yo hasta que aprendí que era verdaderamente la puedo experimentar. Mientras tanto, y por muchos años, por creencias religiosas, tenía el concepto de que la meditación era mala, que era perjudicial, que podía ponernos en un punto débil espiritual y que cualquier cosa espiritualmente hablando me podía pasar. Entonces me daba mucho miedo, le tenía cierto recelo. Pues Ujú. me comencé a dar cuenta que meditación es que nos enseñaron que eran prácticas del budismo únicamente, pero qué inteligentes que ellos la han mantenido. Pero si te pones a ver, la oración es una La manera oración de meditación, es cuando yo comencé a reflexionar en eso y yo decía, pues que al orar, yo estoy saliendo de mi mente, de mis pensamientos, que como le llamo yo, una pelota de ping-pong para acá y para allá, para acá y para allá, y comienzo yo a direccionar mis pensamientos hacia un punto. Eso es meditación y conectarme con esa esencia, con ese ser divino con el que crees tú desde lo más profundo de tu corazón, eso es parte de la meditación. El hecho de salir y conectarte en la naturaleza, tener contacto y poder apreciar a una flor y poner tu mente consciente ahí en ese estar ahí y ahora, eso es meditación. sí, Entonces es salir un poquito del misticismo de la meditación y entender que la meditación es un entrenamiento mental. sí, no, y es necesario. Volver al momento presente es
salir del hámster mental, que no se puede detener de todas maneras. El hámster mental o la red neuronal por defecto es algo que está en nosotros. Y En movimiento permanente, pero aprender es- a direccionarla, eso es una habilidad que Ujú, se entrena y que sí. se hace de manera consciente. Bueno, pero herramientas valiosísimas, Diana. Pienso que alguna otra herramienta que quieres dejar aquí a nuestra audiencia, decir, mira, definitivamente, entonces la meditación, el ejercicio, buena alimentación, ¿qué más? La educación, autoeducarnos, aprender, hacer los cursos, pero aprender, educarse y aplicarlos, ¿no? Porque si no se vuelve eso una acumulación de cosas que, bueno, De, como decía alguien, se vuelve la cabeza grande, 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 conocimiento, pero el cuerpo se vuelve pequeñito, 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 porque no está la acción. Entonces se es- debilita el cuerpo y la mente se vuelve, el conocimiento se vuelve grande y nada hacemos con ese conocimiento porque ya el cuerpo está muy débil para hacerlo, para hay activar. una frase que se repite mucho por ahí con la que yo no estoy muy de acuerdo, que dice, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder en potencia, porque es que si uno tiene conocimiento y no hace nada con el conocimiento, pues no se puede hacer nada. Pero si uno coge ese conocimiento y lo aplica en la vida, lo hace práctico para uno mismo y para... Conocimiento más acción, esa es la solución. Sí, 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 De sí. no, no lo hay totalmente, totalmente de acuerdo. Porque si no tomamos decisiones y si no pasa lo que yo le digo muchas veces a la gente, que no queda de verdad sino en una intención. Hoy voy a hacer tal cosa. Y que es lo que sucede a comienzo de año siempre, ¿no? La gente haciendo sus commitments del comienzo de año. Yo este año sí voy a hacer esto, lo otro, y a medida que va pasando el tiempo se va olvidando, y vuelve, queda ahí y no quedó más que en una intención, en un deseo. En un deseo, sí Entonces, es. si no hay acción, no tiene ningún resultado. Y bueno, pues Diana, querida, de verdad, un placer tener esta conversación contigo. Para Muchas todos gracias. nuestros oyentes, de verdad, revisen las redes de Diana, síganla, contáctenla. Ella se encuentra en Montreal, pero trabaja de manera virtual. Entonces, ¿cómo trabajas tú, Diana? La mayoría de mis clientes están de forma virtual. De hecho, ahorita estoy dando coachings uno a uno en un programa específico que se llama El Camino Sagrado de la Existencia, en el que se combina justamente la hipnosis espiritual y lo tangible, un objetivo preciso hacia dónde, un propósito hacia dónde ir, porque el cerebro necesita eso. Muy pronto voy a lanzar un programa que es de coaching de grupo que se llama Star Point, en el que, bueno, ya les estaré contando eso, pero la idea es justamente Star Point, es volver al punto de partida. Y bueno, también manejo la astrología y casi todo es en línea. O sea, tengo muy pocos clientes que vienen a verme a mi oficina o nos vemos en algún lado, porque es que por internet también se conectan los corazones y es la neurociencia que lo dice. Lo han comprobado. Sí, Sí, pues sí, aquí estamos conectados, aquí estamos, estamos y esto ha sido conectadas, así sí, porque nosotras no nos conocemos en persona, totalmente. siempre ha sido de manera virtual, pero se va a dar, se va a dar que Sí, seguro se va a conozcamos dar. en persona. Y Sí. bueno, realmente ha sido un placer tenerte. Para quienes están escuchando, quienes han escuchado este podcast. Por favor, si sienten y saben que a alguien le puede servir, si les ha gustado, por favor, denle un like. Síganos en las redes, síganos aquí en este podcast. Inscríbase para recibir más y más de todo esto que estamos dando constantemente, porque esto es para ustedes. Entonces, nos vemos en la próxima oportunidad. Nos vemos. De Muchas gracias, verdad. Vicky. Muchas gracias a todos los que nos oigan y nos van a oír. Y luz, luz, yo mando mucha luz y muchas bendiciones para todos. Bueno, Dianita, abrazos, abrazos para todos y hagan que el resto de su día sea lo mejor de su día. Nos vemos pronto.